¿Alguna vez has sentido ese calor en el pecho que sube como un nudo en la garganta cuando ves algo que no querías ver? Puede ser un mensaje en el celular, una historia en Instagram, una mirada que dura un segundo más de la cuenta. Ese instante en el que el corazón late más rápido y tu cabeza empieza a correr una maratón de pensamientos. ¿Será que ella no me quiere? Se están escribiendo a escondidas. La última vez que me pasó esto, me estaban engañando. Lo llamamos celos, pero lo que hay detrás suele ser mucho más. Miedo, inseguridad, heridas antiguas que despiertan y a veces también señales reales de que algo en la relación no está bien. Cualquiera de estas opciones puede ser. Lo que quiero es que hoy nos sentemos juntas tú y yo a mirar de frente esa emoción que tanto incomoda y que pocas veces nos atrevemos a nombrar. Porque los celos no son un monstruo que aparece de la nada. Y entenderlos puede cambiar no solo tu relación, sino también la forma en que te cuidas a ti misma. Así que pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Ay, celos, benditos celos. ¿Por qué me matan si no hay razón? Y así se sienten los celos, como algo que mata, como algo que carcome, como algo que arde en el pecho. Yo estaba tratando hace unos minutos, cuando preparaba el guión del episodio, em, de pensar, ¿no? En la sensación subjetiva, en esa experiencia sensorial que vivimos cuando tenemos celos. Y la verdad es que es como, si pudiera definirlo físicamente, es como un ardor, porque no solo duele, sino también arde, ¿no? Y me atrevería a, pues basado en lo que he leído, por ejemplo, lo que establece Marengo respecto a los celos, es que no es solamente una emoción, me atrevería a decir que es una experiencia emocional compleja, porque no solamente tú sientes esos celos, sino que estás dándote cuenta de la cantidad de pensamientos que se desencadenan, pero al mismo tiempo te hace actuar, te hace emitir conductas, hacer cosas y a la par se van sintiendo y se van viviendo otras emociones, ¿no? Como la rabia, como el resentimiento, como la culpa, como la vergüenza, como el enojo, la tristeza y pare usted de contar. Entonces, ahí empezamos a ver la complejidad de esta emoción y por eso queremos dedicarle un episodio entero, porque además es muy común, mucho más común de lo que creemos, ¿no? Y a veces el mensaje puede ser, esta relación no es segura para mí, o sea, como sabemos, las emociones tienen un mensaje que transmitirnos. Entonces, puede ser ese el mensaje, pero también puede ser, no me están dando el valor que merezco, y a veces no tiene nada que ver con lo que la otra persona hace, sino con una herida que nosotros no hemos revisado o con una inseguridad que tenemos. Como Paul Ekman, que es un psicólogo que se dedicó a entender y descifrar las emociones básicas, él decía que ninguna emoción es mala. Lo que hacemos con ella es lo que puede ser constructivo o destructivo. Entonces, como siempre, hoy vamos a entender esta emoción desde un lugar en el que no vamos a juzgar, vamos a tratar de aceptar, abrazar, descifrarla para que podamos ver en qué se está convirtiendo, si en algo constructivo o en algo destructivo. Marengo describía los celos como una experiencia paradójica, como un vaivén entre amor y odio, convicción y sospecha, humillación e ira, indefensión y furia, que desconcierta tanto al que cela como al que es celado. Y creo que eso es lo particular también de esta emoción, que no solamente me afecta a mí, sino que afecta a quien me acompaña. A diferencia, por ejemplo, de la envidia, que cuando tú sientes envidia, pues muchas veces tú te la quedas tú. Y tú dices como, ay, yo quisiera tener, no sé, la ropa que tiene esa muchacha. Y tú la vives, pero tú no necesariamente ni se lo dices a ella, ¿no? Pero el tema de los celos ya involucra en muchísimas oportunidades a la otra persona porque además se trata de nuestra pareja. Hoy vamos a hablar de los celos en pareja. Entonces, los celos son en esencia
esa percepción persistente de que hay una amenaza, ¿no? Y la amenaza es de que voy a ser desplazado o sustituida, de que voy a perder el afecto, la seguridad, la autoestima o la estabilidad que hemos construido en la relación, ¿no? De un miedo a perder todo esto. Y que puede llevarnos a conductas que consideramos invasivas y hasta absurdas, ¿no? Em, Como revisar un teléfono, vigilar los horarios de la otra persona, espiar las redes, inventar excusas para que la otra persona haga aquello que yo quiero y no vaya a aquello que él tenía o ella tenía planeado, e incluso inventarme, por ejemplo, una cuenta de email o de redes sociales para acceder a información, hackear computadoras, teléfonos, para poder ver lo que habla por WhatsApp mi pareja con otras personas. Y lo más curioso, a veces, es que la confirmación de una infidelidad puede terminar siendo hasta liberadora, porque le pone fin a esa incertidumbre que quizás tú tuviste por mucho tiempo. Y algo que vamos a tratar de entender es también cuando los celos son funcionales, entre comillas, ¿no? Y cuando se sienten ya corrosivos, dañinos. La investigación de Cheburúa y Fernández Montalvo los define como ese sentimiento que surge del afán de poseer algo de forma exclusiva, ¿no? Entonces, yo tengo la base de esto en que me fueron infieles, tanto en la realidad como imaginado, ¿ok? Algo importante de entender es que los celos no solamente están en lo que está pasando en la realidad. O sea, no es que yo sé que está pasando algo, muchas veces yo me imagino que puede estar pasando algo y eso es lo que complejiza aún más esta emoción, porque muchas veces yo puedo sentir tristeza y yo siento tristeza como emoción cuando pasa algo triste, pero no es que de la nada yo me genero un escenario y empiezo a sentirme triste. Esto es lo que pasa con la ansiedad, con los celos, que más bien tienen un componente imaginativo, imaginario. Tus celos van a ser funcionales cuando son ocasionales, manejables, cuando te sirven como una señal para ajustar algo en la relación, ¿no? O sea, como este pinchacito, como le dice un amigo, que siento y que pues me lleva a, pues comunicar, decir algo e incluso hasta puede llegar a tener un matiz lúdico o afrodisíaco, ¿no? Como, bueno, como siento esta espinita, me la voy a quitar, em, cumpliendo con esta fantasía o diciéndotelo a ti, luego drenándolo en el acto sexual, hasta ahí hay funcionalidad en los celos. Ahora bien, siempre son válidos, ¿ok? Tanto cuando son funcionales como cuando son disfuncionales. Pero hablamos de disfuncionalidad en los celos o de celos patológicos cuando esos celos son persistentes, invasivos, tienen pensamientos intrusivos, conductas compulsivas, y yo no puedo calmarme, no encuentro sosiego, no puedo ver el teléfono de mi pareja mal parado porque siento esta conducta, este impulso de querer agarrarlo y revisarlo. Y siento que paso gran parte del tiempo cuando él no está conmigo pensando en con quién está, en si le está hablando, en si no sé qué, y de repente cualquier estímulo se convierte en un detonante para pensar en esto, ¿no? Me desgastan, me hacen sentir que no confío en la relación y van generando esta dinámica de el amo y el dependiente, o de la víctima y el deudor, del perseguido y el perseguidor, ¿no? Entonces, em, fíjense la diferencia. Unos celos son más llevaderos a pesar de incómodos o de sentir como ese pinchacito, pues yo puedo sobrellevarlo, ¿no? A diferencia de estos otros celos que me impiden avanzar, que me cuestan, que interfieren en mi día a día y me hacen sentir muy, muy mal. Entonces, creo que el ir entendiendo dónde estoy ubicada para ver cómo lo puedo gestionar nos va a ayudar muchísimo. O dónde está ubicada mi pareja, porque a veces no somos nosotras quienes sienten celos, sino la otra persona que nos acompaña. ¿Ok? Entonces, hay múltiples factores que influyen en la intensidad de los celos y la evidencia científica identifica varios, ¿ok? En primer lugar, por ejemplo, está el estilo de apego. Cuando hemos tenido un estilo de apego ansioso,
pues hay una predisposición a interpretar el que la otra persona se va como que me abandonó, ¿ok? Si este te resuena, hay un episodio de cómo gestionar el apego ansioso en el amor que puedes correr a escuchar antes de seguir con este para poder profundizar en ese aspecto. Luego tenemos la historia personal, ¿no? Experiencias previas que tú hayas tenido de infidelidad, donde de repente parejas ya te han sido infieles o donde tú viste, ¿no? En casa cómo tu papá le fue infiel a tu mamá o viceversa, historia familiar más atrás, ¿no? Abuelos que han sido infieles, donde de repente esto ha estado presente. Y como hablábamos en episodios anteriores, tanto del amante como de la infidelidad, etcétera, esto es algo que forma parte o que puede formar parte de la historia. Entonces, todo va justificando, ¿no? O ayudándonos a entender aún más la presencia de los celos en nuestras relaciones. Otros factores son, pues, la cultura, siempre la menciono. Si tú creciste viendo que en las novelas los celos eran normales porque eran la prueba del amor, y entonces pasas tú a tomar partido en uno de los aspectos del triángulo, entonces tú estás con la buena y detestas a la novia oficial, que ahora es la amante, y así, ¿no? Damos vueltas alrededor de este fenómeno, dándonos cuenta de que los celos están muy presentes en esas dinámicas que hemos visto y hemos naturalizado en las novelas con las que crecimos, ¿no? Canciones, poemas, series, etcétera. Y pues otro factor que sin duda alguna va a influir en la intensidad de los celos va a ser cómo sea nuestro autoconcepto, ¿no? Si yo no me siento una persona tan valiosa, que tengo suficientes aptitudes, habilidades, capacidades, no me siento que tengo una autoestima sana, pues muy probablemente esa sensación de amenaza se va a amplificar, ¿ok? Y ahí entramos como en esta dinámica para entender los celos, que hay una de las explicaciones que a mí me ayuda muchísimo a entender los celos, ¿no? Que es verlo como un ciclo adictivo. En clínica, nosotros observamos un patrón muy similar a una adicción cuando nosotros hablamos de los celos, porque aparece la incomodidad, ¿no? Este miedo, esta inseguridad que me hace dudar de la persona con la que estoy y yo busco aliviar esa incomodidad con una conducta. Entonces, yo creo que revisándole el teléfono me voy a calmar o preguntándole, ¿y dónde estabas? ¿Y a qué hora llegaste? Y entonces empiezo a hacer todos esos cálculos y yo creo que eso me va a aliviar. Luego empiezo a exigir, oye, pero si yo te dije que llegaras a esta hora, ¿por qué no llegaste a esta hora? O mira, ya a mí no me gusta que tú hables con esa mujer, o no tengas amigos hombres, o a mí no me gusta que tú circundes los espacios donde está tu ex. Eh, Todo esto, ¿no? Buscando aliviar esa conducta. Y si la otra persona lo hace, ¿no? Me permite revisarle el teléfono o me da el espacio para entonces ya no ir, o sea, ya esa persona deja de ir con su ex a tal lugar o ya no habla con sus amigas mujeres, pues entonces yo siento una calma momentánea. Yo me calmo. Ese miedo, esa inseguridad desaparecen por un momento, pero luego llega la culpa, la vergüenza. Luego, si la otra persona se molesta porque tuvo que hacer eso, hay una distancia emocional, ¿sí? Y entonces ahí entra la posibilidad de repetir el ciclo. Porque entonces, cuando esa persona se distancia porque está molesta porque le hice hacer algo que no quería hacer, pero termina haciendo, entonces, al distanciarse, yo tengo más espacio para pensar, ah, está distante, quizás sigue hablando con esa persona, pero a mí a escondidas, ¿no? Entonces, ese ciclo se repite y va desgastando cada vez más la autoestima y la relación. No sé si llegaron a ver Envidiosa, la serie que siempre menciono. Aquí viene spoiler alert del tamaño de una catedral. Y es que Vicky, en un punto en el que ya se había separado de Daniel, Daniel llega con esta novia espectacular, em, y ella empieza a sentir un montón de celos hacia esta mujer, ¿no? Entonces aprovecha que tiene las llaves y entra a la casa de su ex a buscar, a entender, ¿no? Los celos la movilizan a tal punto en el que ella llega a hacer esto. Y no solamente lo hace con Daniel, después lo hace con este otro chico con el que empieza a salir, donde llega hasta la casa, se queda afuera espiándolo y hasta dormida se queda.
¿no? Entonces, el entender estas dinámicas, ¿no? Que de alguna forma u otra van generando ese malestar, nos ayuda como a irnos ubicando, como en qué parte estoy y en qué parte me voy ubicando, ¿no? Si es en este ciclo adictivo o si vivo los celos desde un lugar diferente, porque no siempre se vive así, ¿ok? Por ejemplo, hay momentos en los que los celos son un mensaje de la relación, donde los celos me informan de algo que está pasando. Siempre son así, pero me refiero a que hay algo del vínculo, ¿no? Algo de la dinámica que no necesariamente tiene que ver solo contigo, sino con lo que está pasando en ese vaivén entre las dos personas que forman parte eh, de esa pareja, ¿no? Yo misma en una relación pasada llegué a vivir unos celos que me carcomían, por eso puedo identificar este ardor que se llega a vivir, ¿no? Y yo me culpaba a mí, me culpaba porque quería revisarle el teléfono, porque me sentía insegura en su ausencia, porque hacía cosas que me hacían dudar, ¿no? Hasta que entendí que no venían necesariamente de mí, sino de la relación, de lo que la otra persona estaba haciendo. Porque la otra persona no me priorizaba, me dejaba fuera de planes, me hacía sentir invisible. Y en ese caso, los celos eran un síntoma real de una falta de respeto y de cuidado dentro del vínculo. Y cuando lo pude entender, fue que me di cuenta de que, bueno, al final esos celos que yo experimentaban eran el resultado de lo que estaba sucediendo, de una dinámica que se estaba gestando. Entonces, es importante identificar cuándo vienen del vínculo los celos y cuándo vienen de ti. Para identificar cuándo los celos nacen de adentro, ¿no? Es, vamos a decir que lo contrario, tu pareja no está haciendo nada y aún así tú sientes celos. O sea, no tienes pruebas fehacientes de absolutamente nada, ¿no? Y aquí es donde entra en juego tu historia personal. Lo que te decía de que si creciste con un apego ansioso, pues muy probablemente tú vas a asociar la ausencia del otro con abandono. Como si no está, entonces probablemente no me va a dar su amor, voy a perder su amor. Si yo no veo a esta persona, si no sé lo que está haciendo, pues entonces empiezo a dudar de la relación, ¿no? Como el amor está condicionado. Yo siento que tiene que haber una condición. Su presencia me da a mí la certeza de que me ama. Su afecto me hace saber que me quiere. Pero cuando yo pierdo ese afecto por un momento, no tengo lo que quiero o la persona no está, entonces yo me siento abandonada o siento que tengo miedo a perderle, ¿sí? Y empiezo a identificar estos celos en mí. Si viste, por ejemplo, en casa dinámicas de celos y control, o sea, una mamá que controlaba a tu papá, que se ponía celosa, que hacía escenas porque a tu papá lo llamaba del trabajo la secretaria o porque tenía una amiga mujer o porque pues se había quedado viendo a una mujer por un par de segundos más. O sea, si tú viste estas dinámicas en casa, pues entonces es posible que tú normalices los celos como parte de la dinámica. No los celos como emoción, sino los celos como esta dinámica, ¿no? Esta experiencia que me hace actuar lo que estoy sintiendo. Y bueno, si consumiste telenovelas o series llenas de triángulos amorosos como María la del Barrio, Pasión de Gavilanes, Betty la Fea, y para usted de contar, pues probablemente aprendiste que amar siempre implica rivalidad y desconfianza. ¿Ok? Y yo creo que aquí hay que hacer un inciso, porque amar no tiene por qué implicar ni rivalidad ni desconfianza. El amor merece ser un lugar seguro, un lugar que te dé paz, que te dé calma, pero muchas veces, por lo que hemos visto, por lo que hemos vivido, pues llegamos a estas dinámicas y a veces no solamente llegamos a dinámicas que nos predisponen para sentir esto, sino que a veces creamos también estas dinámicas porque estamos acostumbradas a ellas. Entonces, de repente mi pareja no sentía celos, pero yo empiezo a hacer cosas para que él sienta celos, porque he creído
porque además en nuestra cultura los celos no solo han sido naturalizados, sino hasta romantizados, que si no me cela no me quiere. Entonces yo genero dinámicas para que el otro me cele. Entonces me empiezo a vestir más sexy, empiezo a llamar la atención de otros hombres, o le empiezo a decir, mira, tú sabes qué, el muchacho que me atendió en la tienda me dijo esto, lo otro, lo otro. Y no como un cuento así como que mi amor, adivina qué, sino un ay, parece que yo despierto esto en este hombre y me dijo esto y me dijo esto otro, ¿no? Como esperando a ver qué va a hacer tu pareja. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con las dinámicas en las que entramos, consciente o inconscientemente, sobre todo por lo que pueden desencadenar, porque muchas veces estas dinámicas sin freno, sin cuidado y sin conciencia pueden terminar en lugares muy desagradables de una relación. Y eh, como hemos hablado antes, ¿no? De la teoría del apego, Bowlby planteaba que nuestros primeros vínculos marcan el cómo confiamos o no confiamos en nuestras relaciones adultas y esto que hemos visto en nuestra infancia, pues va a determinar, ¿no? El cómo yo vea mi relación. Y por eso, si yo creo que las relaciones adultas no son de confiar, yo voy a generar estas dinámicas o voy a estar muy atenta al momento en el que a mí me van a eh, traicionar, me van a lastimar, ¿sí? Entonces, creo que el estar muy atentas a esto, pues puede ayudarnos, ¿no? Ayudarnos a dimensionar dónde nos estamos ubicando en una relación. En culturas occidentales hemos visto en algunos estudios que las mujeres temen más la infidelidad emocional y los hombres la sexual, pero esto no ha sido concluyente, o sea, no hay resultados concluyentes en los estudios que se han realizado porque pues no funciona tan así. O sea, nosotras también podemos temer la infidelidad sexual y los hombres también pueden temer la infidelidad emocional. Pero bueno, creo que este dato, tenerlo sobre la mesa, nos puede ayudar a entender un poco lo que se habla, ¿no? En, en la palestra pública, por así decirlo. Y em, lo que sí está claro es que y ya lo dije antes, el cine, las telenovelas, la música han romantizado los celos. ¿Y cuál es el peligro o lo dañino, ¿no? De romantizar algo como los celos? Es que lo hacemos ver como algo que todos merecemos vivir, como algo que le suma a la experiencia del amor, ¿no? Que es parte importante y central de vivir la experiencia romántica. Entonces, cuando nosotros vemos esto desde este lugar donde yo en el amor tengo que vivir esto para vivir el amor, ¿no? Como esto que decía, si no me cela, no me quiere. O sea, si esto es parte fundamental del amor, lo tengo que vivir. Entonces, yo no solo voy a buscar que mi pareja me cele, sino también como yo, donde yo puedo sentir esos celos, porque tengo que sentirlos, ¿no? Es como esta búsqueda que se activa porque entiendo que es lo normal, entonces yo voy a buscar hacerlo, ¿sí? Y es peligroso porque deja por fuera lo negativo, lo nocivo, lo destructivos que pueden llegar a ser los celos mal gestionados, ¿ok? Porque los celos como emoción es válido que yo lo sienta, pero cuando yo les doy este espacio para que ellos sean y se dejen ser, pues no me permito trabajar desde la conciencia de lo que estoy viviendo, ¿ok? Entonces, tú te preguntarás, ajá, Eva, pero ¿cómo trabajo esos celos? ¿Qué puedo hacer? Yo te voy a dar algunas recomendaciones que te pudiesen apoyar, ¿ok? Pero con la responsabilidad de que si tú has hecho esto o lo haces y no te ayuda, recuerda que siempre puedes buscar ayuda profesional, tanto la terapia individual para que tú puedas entender de dónde vienen estas emociones, que las puedas deconstruir, que puedas entender en ti qué es lo que te están diciendo, si son imaginadas, si son reales, ¿no? Y poder darle el espacio a ese sentir, hablándolo, elaborándolo y buscando estrategias que se adapten a ti, como la terapia de pareja. Yo me acuerdo que Olga
nos comentaba, en mi equipo hay una terapeuta de pareja y básicamente ella nos comentaba cómo este es un trabajo que se hace en ese espacio, ¿no? Donde las dos personas van a poner sobre la mesa lo que sienten y ella como profesional pues está ahí en el medio, como esta persona sin juicio, objetiva, para dimensionar lo que está pasando y poner en palabras lo que ambas personas sienten y facilitar esa comunicación que a veces es tan difícil cuando estamos atravesados por una emoción. Entonces, dentro de mis recomendaciones para poder trabajar o empezar a trabajar los celos, en primer lugar es reconocerlos. O sea, darte cuenta de que si tú estás sintiendo esa emoción, en lugar de negarla, evitarla, ignorarla, hay que darle espacio y decir, sí, estoy sintiendo celos. Y eso no se lo tienes que decir a tu pareja ni a nadie, es tenerlo claro tú. Las emociones son un mensaje para uno en individual. Entonces, para ti, ¿qué te está diciendo esa emoción? ¿Qué te está avisando esa emoción? Pregúntate, ¿de dónde viene esto que siento? ¿Viene de la relación o viene de mí? ¿Me está diciendo algo de mi pareja realmente o me está diciendo algo de lo que yo tengo que hacer? Recuerden que la relación de pareja es un espejo, es un reflejo de mí. Entonces, lo que hace tu pareja, lo que tú sientes en tu relación, te está diciendo cosas de ti. ¿Qué te dice de ti tu vínculo en este momento y esos celos que estás sintiendo? Asume los celos como propios. O sea, aunque la relación influye, ¿ok? Y aunque tú identificas, sí, los celos vienen del vínculo, es importante que entiendas que se viven en ti. Y por eso el trabajo empieza contigo. Y por eso para mí siempre la recomendación es terapia individual. O sea, porque es eres tú quien tiene que aprender a descifrarlos, tanto para este vínculo como para vínculos posteriores e incluso para entender vínculos anteriores. Porque a veces andamos por la vida repitiendo patrones y no nos hemos dado cuenta. Oye, mira, pero yo he sido celosa con todas mis parejas. Y ha habido alguno que otro que sí ha sido infiel, pero otros que no. Entonces, ¿qué me están diciendo esos celos de mí? ¿Ok? Comunicar los celos es importante, con calma, asertivamente. O sea, en lugar de revisarle el teléfono a tu pareja, dile, sabes que me siento insegura cuando pasa esto, me he dado cuenta de que cuando tú haces esto, esto y esto, yo siento como este malestar que yo identifico que se llama celos y me hace sentir de esta manera. ¿Tú crees que podamos hablarlo? ¿Qué crees tú? ¿Qué me puedes decir respecto a esto? Ojo, si la expectativa de que tu pareja te calme, sería maravilloso que lo lograra, pero no se trata de que el otro cure tus celos y luego vamos a ir al rol de la pareja, pero creo que el entender que estamos haciendo esto es para poder ver, ¿no? También qué tan seguro es el espacio en el que estoy, porque si tú no estás en una relación en la que puedes ser vulnerable o sentirte segura de hablar de estos temas, pues entonces eh, este comunicarlo quizás es preciso que lo hables contigo misma, con una amiga, con tu diario o con tu psicóloga, pero no necesariamente en ese espacio si sientes que no es un lugar en el que va a ser trabajado, elaborado, porque sí, hay relaciones en las que las personas no pueden ser vulnerables y creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Y luego, dentro de este trabajar los celos, ¿no? Te recomendaría que pues empieces a cuestionar las creencias que estás teniendo, ¿no? Como por ejemplo, ay, si mira a otra persona, entonces ya no me quiere. Ese es el pensamiento, tú lo identificas, cuestiónalo. Pregúntate, ¿realmente por mi pareja mirar a otra persona ya no me quiere? ¿Realmente porque se haya quedado viendo a esta chica guapísima, entonces ya no me quiere? ¿O ya no soy valiosa? Un poco lo que le pasaba a Vicky, ¿no? Como veía a esta novia brasileña que tenía Daniel, pues entonces, en envidiosa, pues entonces empezaba a cuestionarse ella, ¿no? Es que yo no tengo esto, es que yo no tengo esto otro. Mi amor, pero es que así como ella es espectacular, tú también lo eres, a tu manera, en tu propia área, de tus formas, o sea, cada quien es espectacular a su manera y si pudieras verte con esos ojos,
pues quizás no estarías experimentando estos celos. Y ahí es donde entra un aspecto importantísimo para trabajar los celos y es reforzar nuestra autoestima. Y eso sí no te voy a decir, ah, paso número uno, paso número dos, no, para reforzar la autoestima es importante ir a terapia. O sea, responsablemente debo decirte que ir a terapia es el gran paso, el paso fehaciente para trabajar en la forma en la que te estás valorando a ti. Porque la autoestima no es algo que se consigue dentro de una caja de cereal, ni algo que tú consigues saliendo a hacer ejercicio 2 días a la semana. O sea, realmente, hacer, claro que hacer ejercicio te puede ayudar, ¿ok? Pero para tú construir eh, tu autoestima en todos los aspectos que, que forman parte de nuestro autoconcepto, hacer ejercicio que tendría que ver con un poco nuestro cuerpo, la autoimagen, es solo un aspecto de muchos que forman parte de cómo nos estamos viendo. La mirada que tenemos hacia nosotras pasa por cómo nos vemos en nuestras relaciones, cómo nos vemos con nosotras mismas, cómo nos vemos en la sexualidad, cómo nos vemos en el área de trabajo, en los estudios, cómo nos vemos en la ejecución de las tareas cotidianas, cómo nos vemos en nuestro aspecto, en nuestra personalidad, en las cosas que nos gustan y no nos gustan de nosotros. Y otro es el ámbito físico. O sea, fíjate cuánto comprende la autoestima. Entonces, creo que si eso es lo que está faltando, mi recomendación es ir al psicólogo. Y por último, pero no menos importante, para trabajar tus celos, pues te recomendaría hacer un poco de mindfulness o de regulación emocional, ¿no? Como poder respirar, inhalar, exhalar y bajar esa activación fisiológica que es la que nos lleva a actuar impulsivamente. Cuando yo estoy acelerada, ansiosa, celosa, me siento preocupada, mi cerebro va a millón, mis pulsaciones están a mil, pues entonces eso hace que yo quiera agarrar el teléfono y revisarlo. Entonces, si yo respiro, inhalo y exhalo 10 veces de manera igual, sostenida, pues logro como irme de la habitación, alejarme de ese estímulo que me está llamando y calmarme, pues entonces la conducta que emitiré va a ser distinta, ¿no? Y con mindfulness, pues lo que hacemos es un poco de reconocimiento de lo que está pasando a mi alrededor, empiezo a mencionar las cosas que tengo, una pared blanca, un techo con una lámpara, veo una planta de tal tamaño, o sea, como ese conteo de elementos visuales a mi alrededor. Hay muchas formas de hacer mindfulness, esa es una de ellas. ¿Ok? Entonces, te decía que para ir cerrando, el rol de la pareja también era importante, ¿no? Porque muchas veces queremos que la otra persona sea la que nos cure los celos, ¿no? Que la otra persona le ponga como el pañito de agua tibia a algo que yo tengo tiempo experimentando o que he experimentado en otras relaciones. Y em, no se trata de eso, ¿ok? No podemos responsabilizar a la otra persona de que calme mis celos, porque si hago eso, lo que voy a hacer es eso, ponerle un pañito de agua tibia, una curita a una herida que es mucho más profunda y que no necesariamente tiene que ver con la otra persona. Ahora bien, sí puede ayudar a que te sientas segura si esa persona tiene los detalles de cuidarte, de respetarte, de ser transparentes, de ser honesto u honesta y decirte, oye, mira, sí me quedé viendo a esta chica, me parece atractiva, pero nada, me parece atractiva como me parecen atractivas miles de mujeres y como probablemente a ti te parecen miles de atractivos otros hombres, eh, o bueno, ponle el género que tú quieras, ¿no? Entonces, creo que también el empezar a dimensionar esto, porque una relación sana no alimenta tus inseguridades, por el contrario, te da calma, ¿sí? Te da espacio para sentirte segura, para sentirte relajada, para poder estar sin dudar de que tu lugar va a ser reemplazado fácilmente por otra persona. Y creo que el entender, ¿no? Que así como a ti te van a resultar atractivas muchas otras personas, a tu pareja también. Y eso no significa que, que te vaya a cambiar, porque, bueno, lo que tienes tú tomó tiempo de ser construido y, y llegar hasta donde están requiere una historia. Y tú tienes una historia con esa persona. Y esa historia no es intercambiable. O sea,
a pesar inclusive de que haya habido una infidelidad, ¿no? De que eso puede ser real, porque también están esos celos, los que han sido generados por una herida previa de la infidelidad. Y de repente esa persona te fue infiel y ya tú empiezas a dudar del espacio que tienes en ese vínculo. Y bueno, si eso te pasó, corre al episodio de si se puede perdonar una infidelidad, donde te cuento como de manera muy amplia el, el qué hacer como en estos espacios. Pero bueno, básicamente creo que en líneas generales el entender que somos somos seres humanos, tenemos ojos, tenemos emociones, nos pueden gustar otras personas, nos pueden parecer atractivas otras personas, pero lo que hace una diferencia es donde yo pongo mi atención, ¿no? Y esa historia que yo he construido, que es única. O sea, la historia que tú tienes con tus ex parejas es única. La historia que tú tienes con la persona con la que estás es única. Entonces, em, como llenar esa fantasía o esa imaginación de elementos que compiten con tu historia es ir en detrimento de lo que tú has construido y de lo que tú has hecho por tu vínculo. Más bien vamos a quedarnos con la realidad si es posible. Y si no, buscar ayuda profesional siempre va a ser una gran opción. Porque los celos son esa emoción que muchas veces no queremos mirar. La escondemos, la disfrazamos, la callamos, la negamos, pero ignorar los celos no va a hacer que desaparezcan. La clave no está en juzgarnos por sentirlos, sino en aprender a escucharlos. Y a veces los celos están ahí para decirnos, esta relación no es segura para ti, pero a veces nos dicen, hay una herida tuya que todavía necesita atención. Y en cualquiera de los casos, el mensaje es el mismo. Mira hacia adentro, reconócete, valídate y aprende a cuidarte mejor. Por favor, mándame un DM con tu parte favorita del episodio, que me va a encantar leerte. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Bye bye.